Séptima parte. Lobeznos. Ni un ápice, desafiamos a los augurios. Hay una providencia especial hasta en la caída de un gorrión. Si es ahora, no ha de venir. Si no es ahora, aún vendrá. Solo hay que tener buena disposición de ánimo. Hamlet, acto B, escena segundo. 111. Fiben. Godal, cómo odio las ceremonias. El comentario le valió un codazo en las costillas. Estate quieto, Fiben. Todo el mundo nos mira. Fiben suspiró e hizo un esfuerzo para mantenerse erguido. No pudo evitar acordarse de Simón Levy y de la última vez que habían formado juntos, no lejos de allí. Hay cosas que nunca cambian, pensó. Ahora era Gaylet quien le regañaba para que se comportase dignamente. ¿Es que todo el mundo que lo amaba tenía inevitablemente que intentar corregir su postura? Si querían pupilos elegantes, podrían haber elevado, las palabras se interrumpieron con un brusco uff. Los codos de Gaylet eran mucho más duros que los de Simón. Fiben murmuró irritado para sí mientras sus fosas nasales se ensanchaban, pero permaneció quieto. Ella, tan formal, con su uniforme nuevo y bien cortado, tal vez se sentía contenta de estar allí, pero a él nadie le había preguntado si quería una maldita medalla. A él nunca le preguntaban nada. Por fin, el 3 veces maldito almirante Tenanio terminó su monótono y aburrido discurso sobre la virtud y la tradición y se oyeron unos aplausos dispersos. Hasta Gaylet parecía aliviada cuando el enorme Tenanio regresó a su asiento. Pero, maldita sea, había otros muchos que parecían querer hablar. El alcalde de Puerto Helenia, que había regresado de su reclusión en las islas, ensalzó a los valientes rebeldes urbanos y rogó a su concejal Chimp que se acercara más a menudo por el ayuntamiento. Eso le valió un sincero aplauso, y probablemente algunos votos más de los Chimps cuando llegaran las próximas elecciones, pensó Fiben con cinismo. Toskin III, la examinadora del Instituto de Elevación, resumió el acuerdo recientemente firmado por Cault en nombre de los Tenanios, y por la legendaria almirante Álvarez, en nombre de los clanes de la Tierra, según el cual la especie de barbecho conocida anteriormente como gorilas, se embarcaba en la larga aventura de la sapiencia. Los nuevos ciudadanos galácticos, conocidos ya en todas partes con el nombre de la raza pupila que eligió, recibirían en inquilinato el territorio de las montañas de Murun durante 50.000 años. Ahora, eran verdaderos gartianos. A cambio de la asistencia técnica por parte de la Tierra y de las reservas genéticas de los gorilas en barbecho, el poderoso clan de los Tenanios se comprometía a defender la colonia terrestre de Gart y otros 5 mundos coloniales de la Tierra y de Timbrimi. No interferirían directamente en los conflictos ya iniciados con los Zoro, los Tandil y otros clanes fanáticos, pero, en esas líneas de combate, facilitarían la necesidad urgente de socorrer a los planetas de origen. Y los Tenanios ya no eran enemigos de la alianza de los bromistas y los lobeznos. Solo ese hecho tenía tanto poder como una gran armada. Hemos realizado lo que hemos podido y más, pensó Fiben. Hasta aquel momento se tenía la impresión de que la gran mayoría de galácticos moderados se sentarían a un lado y permitirían a los fanáticos actuar como quisieran. Ahora había alguna esperanza de que la inevitable marea de la historia, de la cual se decía que condenaba a todos los clanes lobeznos, no se considerase como algo inevitable. Los acontecimientos de Gart habían motivado corrientes de simpatía hacia los más débiles. Fiben no podía predecir si tendrían que poner en práctica más trucos mágicos cuando necesitaran conseguir otros aliados, pero estaba seguro de que el resultado final se decidiría a miles de parsecs de distancia de allí. Tal vez en la vieja madre tierra. Cuando Megan O'Neill empezó a hablar, Fiben comprendió que finalmente había llegado la parte más desagradable de aquella mañana. Sería un desprestigio total si no aprendiéramos de los meses que acabamos de vivir. Después de todo, ¿cuál es la utilidad de los momentos difíciles si no nos vuelven más sabios? ¿Para qué nuestra honorable muerte respetó sus vidas? La coordinadora planetaria tosió unos instantes y pasó las hojas de su anticuado cuaderno de notas. Tenemos que proponer una revisión en el sistema de libertad condicional que crea marginales y causa resentimientos capaces de explotar. Debemos esforzarnos para que las instalaciones de la nueva biblioteca estén al alcance de todos.
Y tenemos también que cuidar y mantener el equipamiento del montículo ceremonial para el día en que regrese la paz y pueda ser utilizado para sus fines adecuados. La celebración de estatus que la raza Panargonostes tanto merece. Y lo más importante de todo. Tenemos que utilizar las indemnizaciones Gurú para financiar la continuación de nuestra tarea más importante en Gart. La de revertir la declinación de la frágil ecosfera del planeta, utilizando nuestros conocimientos penosamente adquiridos para detener la espiral descendente y devolver este mundo, nuestro por adopción, a su auténtico cometido. El de criadero de una maravillosa diversidad de especies, el de manantial de toda sapiencia. Muchos de estos planes serán presentados para una discusión pública durante las próximas semanas. Megan levantó la vista de sus notas y sonrió. Pero hoy tenemos además otro quehacer, el placentero quehacer de honrar a todos aquellos que han logrado que nos sintamos tan orgullosos. Los que han hecho posible que estemos aquí hoy, en libertad. Es nuestra ocasión de demostrarles cuán agradecidos les estamos y cuánto los queremos. ¿Me quieres?, preguntó Fiven en silencio. Entonces deja que me vaya de aquí. Por supuesto, continuó la coordinadora, para algunos de nuestros ciudadanos chinos el reconocimiento de sus logros no terminará cuando lo hagan sus vidas, ni incluso cuando ocupen un lugar en los libros de historia, sino que continuará con la veneración que depositaremos en sus descendientes, en el futuro de su raza. A la izquierda de Fiven, Sylvie se inclinó hacia adelante lo suficiente para mirar a Gaylet, que estaba a la derecha del chimp. Ambas compartieron una mirada y una sonrisa. Fiven suspiró. Al menos había logrado convencer a Corduainer Pelve para que mantuviera en secreto su ascenso al maldito carnet blanco. De poco servía eso. Las chimas con carnets verdes y azules de todo Puerto Helenia ya estaban tras él. Y Gaylet y Sylvie apenas representaban una ayuda. ¿Para qué demonios se había casado con ella sino para protegerse? Fiven hizo una mueca de desdén ante tal pensamiento. Protección, claro. Sospechaba que ambas estaban ya entrevistando y evaluando a posibles candidatas. Aunque dos especies procedieran del mismo clan, e incluso del mismo planeta, siempre había diferencias básicas entre ellas. Había que considerar lo mucho que habían cambiado los humanos del precontacto por razones meramente culturales. Las costumbres amorosas y de reproducción entre los chims se basaban, por supuesto, en su propia herencia sexual, muy anterior a la elevación. Sin embargo, había en Fiven el suficiente condicionamiento humano para que se sonrojase solo de pensar lo que aquellas dos iban a hacer con él, ahora que eran íntimas amigas. ¿Cómo he podido caer en tal situación? Sylvie le miró a los ojos y le sonrió. Gaylet deslizó la mano entre las suyas. Bueno, admitió, creo que no va a ser tan duro. En aquellos momentos ya habían comenzado a llamar a la gente para entregarle sus medallas. Pero durante unos instantes Fiven solo fue consciente de ellos tres, sentados allí juntos, como si el resto del mundo fuera una ilusión. En realidad, bajo su capa externa de cinismo, se encontraba muy bien. Roberto Neagle se levantó y se acercó al estrado para recoger su medalla, y parecía sentirse mucho más cómodo en su uniforme que Fiven en el suyo. Fiven observó a su compañero humano. Tengo que preguntarle quién es su sastre. Robert no se había afeitado la barba y conservaba el cuerpo fuerte ganado en la dura vida de la montaña. Ya no era un mozalbete. En realidad, parecía un héroe de historieta de pies a cabeza. ¡Qué absurdo! Fiven hizo una mueca de disgusto. Van a conseguir que se le suban los humos a la cabeza. Tendré que retarlo a una lucha cuerpo a cuerpo. Evitar que crea todo lo que se escribe en la prensa. La madre de Robert parecía haber envejecido durante la guerra. En la última semana la había visto repetidas veces quedarse sorprendida ante su alto y bronceado hijo, que andaba con la gracia de un gato salvaje. Parecía orgullosa y asombrada al mismo tiempo, como si los duendes se hubieran llevado a su hijo y se lo hubiesen cambiado por otro. Eso se llama crecer, Megan. Robert saludó y regresó a su asiento. Al pasar junto a Fiven, su mano izquierda hizo un rápido signo, una sola palabra en el lenguaje de las manos. Cerveza. Fiven empezó a reírse pero se reprimió porque tanto Sylvie como Gaylet se volvieron a mirarlo enojadas. No importaba. Era bueno saber que Robert se sentía como él. Era casi preferible enfrentarse con los soldados de guerra que con aquella absurda ceremonia.
Robert volvió a su asiento junto a la teniente Lydia McCoy, cuya nueva condecoración brillaba en el pecho de su radiante túnica. La muchacha permanecía erguida y atenta a los diversos actos, pero Fiven pudo ver lo que era invisible para los dignatarios y el público. Que la punta de la bota de la militar levantaba el doblez de la pernera del pantalón de Robert. El pobre Robert luchaba por mantener la compostura. Al parecer, la paz tenía sus propios problemas. En algunos aspectos, la guerra era más sencilla. Apartado de la multitud, Fiven distinguió un pequeño grupo de humanoides, unos delgados bípedos cuyo aspecto de zorro era negado por unos zarcillos que ondeaban ligeramente sobre sus orejas. Entre los Timbrimi reconoció fácilmente a Utakaltin y a Ataclena. Ambos habían declinado cualquier honor, cualquier recompensa. Los habitantes de Gar tendrían que esperar a que ambos muriesen antes de erigirles monumentos. En cierto sentido, aquella limitación sería su mejor recompensa. La hija del embajador había borrado muchas de las modificaciones faciales y corporales que la habían hecho parecer tan humana. Hablaba en voz baja con un joven Tim, que podía considerarse atractivo, supuso Fiven, al menos desde un punto de vista et. Parecía que los dos jóvenes, Robert y su esposa alienígena, se habían readaptado completamente para volver con los suyos. Pero Fiven sospechaba que ahora ambos tenían más éxito con el sexo opuesto del que habían tenido antes de la guerra. Y sin embargo, durante una de las interminables series de recepciones diplomáticas y conferencias, los había visto juntos unos breves instantes. Sus cabezas habían permanecido muy cercanas y, aunque no intercambiaron palabra, Fiven estaba seguro de haber visto o sentido algo que giraba en el espacio sobre los dos. Por muchos cónyuges o amantes que tuvieran en el futuro, era evidente que había algo que Robert y Ataclena compartirían siempre, con independencia de la distancia que el universo pusiera entre ellos. Sylvie regresó a su asiento después de recibir su condecoración. El vestido no podía disimular la forma redondeada que iba adquiriendo su cuerpo. Otro cambio al que Fiven tendría que acostumbrarse muy pronto. Pensó que los bomberos de Puerto Helenia tendrían que reclutar más personal cuando aquel crío empezase a estudiar química en la escuela. Gaylet abrazó a Sylvie y después fue ella la que se aproximó al podium. Esa vez los vítores y aplausos fueron tan prolongados que Megan tuvo que pedir silencio. Pero cuando Gaylet habló, no fue el himno triunfal de victoria que todos esperaban. Al parecer, su mensaje era mucho más serio. La vida no es justa. Los murmullos de la audiencia se apagaron cuando Gaylet alzó los ojos y pareció mirarlos uno por uno. Quien diga que lo es, o que tendría que serlo, es un estúpido o algo peor. La vida puede ser cruel. Los trucos de Ifni pueden ser caprichosos juegos de oportunidad y probabilidad. O una fría ecuación puede abatirte si cometes un error en el espacio. O incluso al bajar de la acera en un momento inadecuado puedes sucumbir. Este no es el mejor de los mundos posibles. Porque si lo fuera, existiría lo ilógico, la tiranía, la injusticia, incluso la evolución, manantial de toda diversidad y corazón de la naturaleza, es muy a menudo un proceso duro, que depende de la muerte para originar nueva vida. No, la vida no es justa. El universo no es justo. Y sin embargo, Gaylet sacudió la cabeza, y sin embargo, aunque no sea justo, al menos puede ser hermoso. Mirad a vuestro alrededor. Eso es más importante de que todo lo que yo pueda decir. Mirad este mundo encantador y triste que es vuestro hogar. He aquí Gart. La reunión se celebraba en lo alto de una colina un poco al sur de la nueva sección de la biblioteca, en una pradera con amplia vista en todas direcciones. Al oeste se podía ver el mar de Climar, su superficie gris azulada estaba coloreada por líneas de plantas de vida flotante y punteada por trazos de espuma producida por las criaturas existentes bajo las aguas. Sobre él, se hallaba el cielo azul, lavado por la última tormenta de invierno. Las islas brillaban a la luz del sol de la mañana, como lejanos reinos mágicos. En la parte norte de la pradera se elevaba la marronada torre de la sección de la biblioteca con la radiante espiral de su signo grabada en rutilante piedra. Unos árboles recién plantados, procedentes de dos mundos distintos, se balanceaban suavemente en la brisa que flotaba sobre y alrededor del gran monolito, tan intemporal como los conocimientos que almacenaba.
Al este y al sur, más allá de las ocupadas aguas de la bahía de Aspinal, se hallaba el valle del Sind, en el que empezaban a brotar los primeros vástagos que llenaban el aire con los aromas de la primavera. Y en la distancia se extendían las montañas, como titanes dormidos a punto de despojarse de sus invernales cubiertas de nieve. Nuestras pequeñas vidas, nuestra especie, nuestro clan, nos parecen muy importantes, pero ¿qué son comparados con todo esto? Este vivero de creación. Fue por esto por lo que mereció la pena luchar. Para protegerlo, señaló el mar, el cielo, el valle y las montañas. Ahí está nuestro gran logro. Nosotros, los terrestres, sabemos mejor que muchos lo injusta que puede ser la vida. Tal vez desde la época de los progenitores ningún clan lo ha comprendido tan bien. Nuestros queridos tutores humanos casi destruyeron a nuestra amada tierra antes de alcanzar la sabiduría. Los chimps, los delfines y los gorilas son solo un pequeño ejemplo de lo que se habría perdido si ellos no hubiesen madurado. Como se perdieron los verdaderos gartianos, su tono de voz disminuyó, se convirtió casi en susurro, hace 50.000 años, antes de que tuvieran la oportunidad de contemplar asombrados el cielo nocturno y preguntarse por primera vez qué era esa luz que brillaba en sus mentes. No. Gailet sacudió la cabeza. La guerra para proteger el potencial se está librando desde hace muchos eones. No termina aquí. De hecho, tal vez no termine nunca. Cuando Gailet concluyó, se produjo un largo y asombrado silencio, seguido después por algunos aplausos dispersos e incómodos. Pero cuando Sylvie y Fiven la abrazaron, Gailet tenía una leve sonrisa en los labios. Así se habla, le dijo el chimp. Entonces, inevitablemente, le tocó el turno a Fiven. Megan O'Neill leyó una lista de sus logros que, obviamente había sido redactada por algún departamento de publicidad a fin de ocultar lo sucio, maloliente y basado en la suerte que había sido todo. Leída en voz alta de ese modo, sonaba muy poco familiar. Fiven apenas recordaba haber hecho la mitad de las cosas que se le atribuían. No se le había ocurrido preguntarse por qué lo habían dejado para el final. Supuso que había sido por ganas de fastidiar. Seguir la línea de Gailet sería una pura atrocidad, pensó. Megan lo llamó para que se acercara a los zapatos que tanto odiaba, casi lo hacían parecer elegante mientras se aproximaba al estrado. Saludó a la coordinadora planetaria e intentó mantenerse erguido mientras ésta le colocaba una llamativa medalla y una insignia que lo convertía en coronel de las fuerzas de defensa de Gart. Los vítores de la multitud, especialmente de los chimps, le hicieron sentir calor en las orejas y se encontró aún peor cuando, por consejo de Gailet, sonrió y saludó a las cámaras. Bueno, tal vez puedo soportarlo, pero en pequeñas dosis. Megan le ofreció el podium y Fiven subió a él. Había preparado una especie de discurso, garabateado en unos papeles que llevaba en el bolsillo, pero después de escuchar a Gailet, decidió que era mejor limitarse a dar las gracias a todo el mundo y sentarse de nuevo. Esforzándose para poner el micrófono a su altura, empezó. Solo quiero decir una cosa y es que wow. Una repentina descarga de electricidad en el pie izquierdo lo hizo saltar. Se agachó, agarrándose el miembro herido, y entonces otra descarga le atacó el pie derecho. No pudo menos de gritar. Miró hacia abajo justo a tiempo de ver un pequeño resplandor azul que emergía bajo el podio y se extendía hacia ambos tobillos. Saltó 2 metros en el aire, mientras gritaba con fuerza, y fue a aterrizar sobre el atril de madera. Jadeaba. Tardó unos instantes en conseguir separar el aterrorizante zumbido de sus orejas de los vítores histéricos del público. Parpadeó, se frotó los ojos y miró a su alrededor asombrado. Los chimps se habían subido a las sillas plegables y agitaban los brazos. No paraban de saltar y aullar. En las filas de la Guardia de Honor del Ejército reinaba la confusión. Hasta los humanos reían y aplaudían bulliciosamente. Fiven miró perplejo a Gailet y Sylvie y el orgullo que había en sus ojos le hizo comprender el significado de todo aquello. Han creído que ese era el discurso que he preparado. Advirtió. Visto retrospectivamente, había resultado perfecto. Había roto la tensión y parecía la descripción exacta de lo que uno sentía por el regreso de la paz. Solo que no lo escribí yo, maldita sea. Observó una expresión preocupada en el rostro del alcalde de Puerto Helenia. No.
Lo próximo que querrán es que me presente a las elecciones. ¿Quién me dio esto? Fiven escudriñó la multitud y de inmediato notó que alguien había reaccionado de modo distinto, sin sorprenderse en absoluto. Contrastaba con el resto de la multitud por sus ojos muy separados y sus ondulantes zarcillos, pero también por esa expresión tan humana de hilaridad apenas contenida. Y había algo más, alguna no cosa que Fiven de alguna manera sintió que flotaba sobre la corona fluctuante del risueño Timbrimi. Fiven suspiró. Si las miradas matasen, los mejores aliados y amigos de la Tierra tendrían que mandar de inmediato un nuevo embajador a Garth. Cuando a Taclena le guiñó un ojo, aquello acabó de confirmar sus sospechas. Muy divertido, murmuró cáusticamente entre dientes, mientras se esforzaba en sonreír y saludaba de nuevo a la alborotada multitud. Terriblemente divertido, Utakaltin. Glosario. Y lista de personajes. Ánglico. El lenguaje más comúnmente usado por los Terragens, los descendientes de los humanos, chimpancés y delfines de la Tierra. Ataclena. Hija del embajador Timbrimi Utakaltin. Líder del ejército irregular de Garth, biblioteca, la base de datos que asegura la cohesión de la sociedad galáctica. Archivo de saber acumulado desde la época de los progenitores. Fiven Bolger. Neochimpancé ecólogo y teniente de la milicia colonial. Bururayi. La primera raza que obtuvo el inquilinato de Garth. Una raza recién elevada que revertió y casi arruinó el planeta. Chimi. Término ánglico para designar a un neochimpancé macho. Chima. Término ánglico para designar a un neochimpancé hembra. Chimp. Término ánglico para designar a un miembro de la raza pupila neochimpancé, macho o hembra. Elevación. Proceso mediante el cual las más antiguas razas astronavegantes dan acceso a nuevas especies a la cultura galáctica, por medio de la educación y la ingeniería genética. Las especies pupilas resultantes sirven a su tutor durante un periodo establecido en el contrato de aprendizaje, como pago por este favor. Fem. Término ánglico para designar a una hembra humana. Galácticos. Especies astronavegantes del más alto rango que lideran la comunidad de las 5 galaxias. Muchas de ellas se han convertido en razas tutoras, participando en el antiguo rito de la elevación. Gartiano. Una mítica criatura natural de Garth, un gran animal que no pudo sobrevivir al holocausto Bururayi. Gurú. Raza galáctica pajaroide hostil a la Tierra. Hombre. Traducción del Anglicoman. Término genérico para designar a un ser humano de uno u otro sexo. Ifni. Infinidad o dama de la fortuna. Gaylet Jones. Chima experta en sociología galáctica y que ostenta el carnet de reproducciones ilimitadas, carnet color blanco. Líder de los rebeldes de la ciudad. Kault. Embajador tenanio en Garth. Lobeznos. Miembros de una raza que alcanza el estatus de astronavegante sin la ayuda de un tutor. Mask. Término ánglico para designar a un ser humano de sexo masculino. Maticluana. La difunta madre de Ataclena. Mayor Prata Chultorn. Oficial de la Infantería de Marina de Terragens. Mkube, Lidia. Una oficial de la Infantería de Marina de Terragens. Nawayi. La raza tutora de los Bururayi y que sufrió grandes castigos por los crímenes de sus pupilos. Oneable, Megan. Coordinadora planetaria en el planeta Garth, colonia cedida en inquilinato a los terrestres. Oneable, Robert. Capitán del ejército colonial de Garth e hijo de la coordinadora planetaria. Panargonostes. Nombre de una variedad de la raza pupila elevada de neochimpancés. Ser. Término de respeto hacia los superiores terrestres de cualquier género. Zoro. Importante raza galáctica hostil a la Tierra. Streaker. Nave espacial tripulada por delfines que hizo un importante descubrimiento en el otro extremo de la galaxia respecto a Garth. Las repercusiones de ese descubrimiento han llevado a la presente crisis. Suzerano. Título aplicado a los 3 líderes de las fuerzas de invasión Gurú, cada uno encargado de un área distinta. La idoneidad, la burocracia y el ejército. La política general se decide mediante el consenso de los 3. Un suzerano es también candidato a la realeza Gurú y a una sexualidad completa. Sylvie. Hembra neochimpancé con carnet verde. Sintianos. Una de las pocas razas galácticas abiertamente amiga de la Tierra. Tandú. Raza galáctica de astronavegantes belicosa y hostil a la Tierra. Tenanios.
una de las razas galácticas fanáticas implicada en la presente crisis. Sin sentido del humor, pero famosa por su sentido del honor. Tursiops amicus, nombre de una especie de neodelfines elevados. Timbrimi, galácticos notorios por su adaptabilidad y su mordaz sentido del humor. Amigos y aliados de la Tierra. Utakaltin, embajador Timbrimi en la colonia de Gart. Palabras y glifos Timbrimi. Fornel, glifo de incertidumbre. Fsusturatu, glifo de divertida simpatía. Kechunon, palabra Timbrimi para designar a los lobeznos sin tutor. Kechunon Kran, ejército de lobeznos. Kenin, percepción de los glifos y las ondas de empatía. Kiniuyun, glifo de comprensión tolerante. Kunagarra, glifo de indecisión pospuesta. Ladstone, intimidad en pareja. Lurunanu, un glifo de perspicacia para suscitar desconfianza en otro. Yutsaka, glifo que expresa desdén por el universo. Naakieri, nivel profundo de empatía en el cual los Timbrimi pueden a veces captar a los seres queridos. Nuturunou, glifo que ayuda a detener la reacción Gear. Palang, glifo que equivale a encogerse de hombros. Rititis, glifo de compasión hacia los niños. Shakon, un espejo para mostrar a otros cómo se les ve desde el exterior. Sustruton, un hijo extrae lo que necesita de sus padres. Sirtunu, un suspiro de frustración. Syulfkun, anticipación de una broma pesada y desagradable. Syulfta, la alegría de resolver un enigma. Teebrus, la inutilidad de la comunicación. Totanoro, retirada de la realidad inducida por el miedo. Tufluk, un chiste no apreciado. Tupsunukan, glifo de aterrada expectación. Un Sunltlan, red de protección mientras se está en íntimo contacto con otro. Sunwortsun, glifo que ratifica lo mucho que se debe a la experiencia. Transformación Gear, la oleada de hormonas y enzimas que permite a los Timbrimi alterar sus fisiologías muy deprisa aunque a un cierto coste. Postscriptum y agradecimientos. Primero temíamos a las otras criaturas que compartían la tierra con nosotros. Luego, a medida que nuestro poder aumentaba, empezamos a considerarlas propiedad nuestra, para disponer de ellas a nuestro antojo. La falacia más reciente, una bastante bonita, comparada con otras, ha sido empeñarse en la idea de que los animales son virtuosos en su estado natural y que la humanidad es una estúpida, malévola, asesina llaga gangrenosa en el labio de la creación. Desde ese punto de vista, la Tierra y todas sus criaturas estarían mucho mejor sin nuestra presencia. Solo en los últimos tiempos hemos empezado a aventurarnos en un cuarto camino de considerar el mundo y nuestra posición en él. Una nueva visión de la vida. Si nosotros evolucionamos, debemos preguntarnos, ¿no somos parecidos en muchos aspectos a otros mamíferos? Aspectos de los cuales podemos aprender. ¿Y en lo que diferimos, no puede eso también enseñarnos? El asesinato, la violación, las formas más trágicas de enfermedad mental, se encuentran también ahora entre los animales. El poder cerebral solo exagera en nosotros el horror de esas disfunciones. La causa es la oscuridad en la que hemos vivido. Es la ignorancia. No tenemos que considerarnos monstruos para enseñar una ética del ambientalismo. Es ahora bien sabido que nuestra propia supervivencia depende de que se mantengan las complejas redes ecológicas y la diversidad genética. Si destruimos la naturaleza, moriremos. Pero existe aún otra razón para proteger a las demás especies. Uno que rara vez, si es que alguna vez, se menciona. Tal vez seamos los primeros en hablar y pensar, crear y proyectar, pero no tenemos por qué ser los últimos. Otros pueden seguirnos en esta aventura. Tal vez algún día seamos juzgados por la calidad de nuestro servicio, cuando éramos los únicos que teníamos la tierra a nuestro cuidado. El autor reconoce con agradecimiento su deuda con aquellos que revisaron esta obra en su forma manuscrita, ayudándole en todo, desde los aspectos del comportamiento de los simios naturales hasta la corrección de las comillas de los diálogos. Quiero dar las gracias a Anita Everson, Nancy Grace, Christian Cube, Louise Roth, Nora Brackenbury y Mark Grigier por su valioso discernimiento. El profesor John Lewis y Ruth Lewis también me brindaron sus observaciones, al igual que Frank Catalano, Richard Spall, Gregor Svenford y Daniel Brin.
Gracias también a Steve Hardesty, Sharon Sosna, Kim Bard, Rick Sturm, Don Coleman, Sarah Barter y Bob Golke. A lo Verónica, Alex Vernon y Richard Curtis, mi gratitud por su paciencia. Y a nuestros primos peludos, les ofrezco mis disculpas. Aquí tenéis un plátano y una cerveza. David Brin, noviembre 1986.